Una dosis de energía y economía sin política. ¿Cuánto será el costo de desmantelar refinería de Cadereyta? ¿Y será una buena propuesta hacer esto? No es un análisis desde un punto de vista político, sino con base a casos de estudios desde el punto de vista financiero y técnico. Los casos de estudios que tomamos en cuenta fueron el caso PES de la refinería Filadelfia en el 2019 y el caso Azcapotzalco en México. Esto nos podrá ayudar a saber más o menos cuánto sería el costo de la cancelación de las operaciones de la refinería de Cadereyta en el estado de Nuevo León. Primero, tomamos el caso de Azcapotzalco. Azcapotzalco, su motivo de cierre fue un accidente y afectando la calidad del aire. Fueron los motivos de la justificación de la cancelación. Segundo, tenía una capacidad de 100,000 barriles en el momento de su cancelación y estaba construido en 174 hectáreas. El tiempo de desmantelar, según los datos que se han obtenido de la información de Semarnat, Secretaría de Energía y otros estudios que se realizaron del mismo y recopilación de información, duró 7 años, que fue de 1999 a 1992 a 1999. El tiempo de remediación tardó más o menos entre 4 a 8 años, que es lo que se tiene de acuerdo a la información recabada en forma política. El costo de desmantelar, remediación y acondicionamiento más o menos está entre el orden de los 500 a 550 millones de dólares, lo que costó la remediación, acondicionamiento y la desmantelación del terreno donde estaba esta refinería en Azcapotzalco. La utilización del terreno después de hacer todo el acondicionamiento del vino se utilizó para parques y áreas verdes dentro de la Ciudad de México. La norma que debemos de considerar es la NOM 138 Semarnat, la SSA1 del año 2012, en donde nos indica cuánto es la cantidad de hidrocarburos que se pueden tener en la tierra y en el subsuelo y cuánto es lo que se debe de considerar de estos para poder hacer una evaluación de las remediaciones, la remoción de tierra y el acondicionamiento de la misma. Ustedes pueden encontrar en las siguientes ligas los datos e información de este resumen que se tuvo, sobre todo del caso de Azcapotzalco. Y este es el dibujo o el diagrama del parque en donde está actualmente hoy en día, en lo que constaban las instalaciones de Azcapotzalco. El otro caso es el PES en Filadelfia, en donde el motivo de cierre fue un accidente y también el argumento de la afectación de la calidad de aire. Esta tenía una capacidad de 335,000 barriles y estaba construida en 526 hectáreas. El tiempo de desmantelar más o menos se lleva de 3 años, de 2020 a 2023. Se ha hecho la desmantelación y se ha hecho un tiempo récord la misma, pero se ha gastado demasiado dinero para poder reducir estos tiempos. El tiempo de remediación más o menos va a tardar 2 años. Se espera que se pueda empezar a construir a partir del año 2025-2026. Y esto, más o menos, el costo de la desmantelación, remediación y acondicionamiento costó entre 2 a 3 mil millones de dólares. Esta se va a utilizar como centro de comercio electrónico, de investigación en ciencias biológicas y centros de logísticas. Es decir, va a ser desde un punto de vista comercial, industrial, esta parte del terreno en Filadelfia. Aquí van a poder encontrar las siguientes ligas, toda la información que se resumió del caso de PES, pero lo que podemos ver de todos estos dos casos es que depende mucho la cantidad del área, cuánto es los estudios que se tienen que gastar y la utilización en cada una de ellas, en donde una se utilizó para incrementar la actividad económica de la zona y en otra, como Escapotzalco, un centro de recreación. Entonces, hay que definir primeramente cuando se decide cerrar una refinería o cancelar sus operaciones, hay que tener un plan para qué se va a utilizar. No es simplemente el hecho de decidir, de hacer, presentar querellas legales o simplemente hacer comentarios sobre hacer una consulta sobre si se cierra o no una refinería. Tiene que haber una planeación, porque ya cerrando las operaciones, si no se tiene una planeación, puede caerse en grandes incongruencias, como es lo que podemos ver a continuación. El Cadereyta. ¿Cuál sería el motivo para cerrarla? Bueno, la afectación del aire, porque hasta el momento, y esperamos que no suceda, no han habido accidentes fatales, fatídicos que podamos decir como comparados con Azcapotzalco o con PES en Filadelfia. La capacidad de la refinería es de 275,000 barriles
Está construida en 769 hectáreas. El tiempo de desmantelar podría tardar 5 años, el tiempo de remediación 3 años, es decir, dependiendo de cuándo se dé el visto bueno, si en el dado caso de que se cierre la refinería, es decir, la tierra se podría utilizar después de 8 años. El costo de desmantelar, de acuerdo a lo que hemos visto, remediación y funcionamiento, estaría entre los 3 a 3.500 millones de dólares aproximadamente, dependiendo sobre todo la cantidad de tierra que se tiene que hacer remediación y dependerá de la profundidad de la afectación, es decir, a qué profundidad se encuentran hidrocarburos y cuáles son las remediaciones que se tienen que hacer para lo mismo. Va a tener que ser bajo la norma 138, como se hizo con lo de Azcapotzalco, y se requiere una actualización de los pasivos ambientales y saber las acciones preventivas o de remediación realizar en cada una de ellas. Entonces, esto no es simplemente el hecho de haber presentado la denuncia respectiva a una instancia jurídica y no solo que Pemex también tenga un amparo, sino que se tiene que tener una justificación técnica y financiera sobre el cómo y cuál va a ser la utilización. ¿Por qué? Porque podemos ver el caso de Filadelfia, en donde no hubo una planeación, no hubo una correcta integración de la sociedad con los trabajadores y la parte ambiental, y se causaron muchos inconvenientes, y lo que más fue afectado es que un juez tuvo que declarar, se tuvo que rematar el terreno para que pudiera ser comprado por una empresa y pudiera tener acceso a nuevos proyectos que pudieran levantar la economía de esa zona, derivado que el cierre total de esta refinería causó grandes problemas, sobre todo a los trabajadores que estaban en esa zona y la parte económica. ¿Qué hay que considerar para desmantelar o cerrar las operaciones en la refinería de Cadereyta? Número uno, y esto tiene que ser considerado por cada una de las partes, tanto la parte quejosa como la parte que tiene que ser la desmantelación. Tiene que ver el número de empleos a perder directos e indirectos que se van a tener, y hay que considerar estos empleos en qué se van a utilizar o en dónde se van a utilizar. O recordemos que todos los empleos que están dentro de la refinería, la mayoría de ellos son de alto grado de calificación, sobre todo de la operatividad que se tiene en este centro de refinación. Segundo, la salida de más de desde 50.000, 80.000 millones de pesos en forma anualizada, es decir, entre 3.000 a 5.000 millones de dólares de la economía de Nuevo León, y hay que pensar esta cantidad de dinero cómo va a ser sustituida. Recordemos que la refinería no solo es el proceso que se tiene dentro de la misma, sino la venta de los combustibles, la logística, la parte de las personas que radican cerca de la refinería y que laboran, el transporte donde se tiene que mandar productos, ya sean a otras distancias fuera de Monterrey o en la misma zona metropolitana, y sobre todo la influencia que tiene en la parte norte de surtir los combustibles necesarios, sobre todo a los estados colindantes de Nuevo León. El caso de cerrar, ¿en qué tipo de actividad será utilizado el terreno? Que igual el monto de dinero que deja de circular. Es decir, no simplemente decir cerrarla o sacar una consulta para decir que se va a cerrar. Entonces hay que planear es para qué la voy a cerrar, en qué la voy a utilizar y y quién se va a beneficiar de haber cerrado esta y cómo se va a utilizar el terreno. Ya lo vimos en el caso de Filadelfia, este terreno se va a utilizar para generar un nuevo tipo de economía que puede reducir tanto la cantidad de afectaciones, de las afectaciones a la calidad del aire, y poder restituir la cantidad de empleos que fueron eliminados por la refinería e incrementar los mismos con una misma cantidad, pero por una nueva actividad. Aquí es lo más importante, que se tiene que tener una planeación y no simplemente el hecho de decidir cerrarla por cuestiones políticas y cuestiones que no tienen fundamentos ni técnicos, ni financieros, ni sobre todo del impacto social que pueda tener el cierre de esta misma. El tiempo de espera para ser utilizado el terreno, ya lo comentamos, fue de 5 a 8 años. La compra de combustibles en la región norte provenientes serían de Estados Unidos, Tula, Salamanca y Madero, y esto podría incrementar el costo de operativo por medio de la logística y la importación. Es decir, podríamos tener un combustible más caro en las zonas de la zona metropolitana y en los otros estados aledaños a Nuevo León. Requiere que los defensores, y esto es muy importante, del medio ambiente, se alineen con los sindicatos y trabajadores directos e indirectos, bajo un cambio equitativo del entorno, y no poner la palabra que es justo para el medio ambiente. Eso no tiene que decir, sino que tiene que ser algo equitativo entre la parte ambiental, la parte social y sobre todo la economía, que en un momento dado va a descender derivado del paro de la actividad que se tiene en la refinería. Hay que ver
cómo va a ser la remediación, si se van a emplear más gente, cuánto va a ser la gente. Entonces, se tiene que tener una buena planeación sobre cómo cerrar la refinería. La otra pregunta, ¿el dinero para desmantelar y la remediación provendría de un presupuesto estatal o federal o quién pondría esa cantidad de dinero? Al menos que se diera el terreno a un comodato, un privado, y un privado hiciera la inversión de la remediación y todo lo demás, y que se pudiera hacer alguna inversión en algún centro logístico o algún centro, o un tipo de industrias, siempre y cuando cumpla con la norma utilizada, la norma 138, sobre la cantidad de hidrocarburos que pueden estar en el suelo. El terreno, en vez de una vez remediado, será del Estado, sería federal. Es una de las grandes preguntas y disonancias que se tengan que hacer en función de quién lo va a remediar, quién va a poner el dinero, quién va a hacer la planeación, cómo se va a utilizar el terreno. Son muchas incógnitas que se tienen que resolver y se tiene que haber una coordinación entre todas las partes involucradas. Esto es muy importante porque no es simplemente el hecho de decidir que lo voy a cerrar o presento una demanda. Esto es muy importante. En este enlace que ustedes están viendo aquí, van a ver el caso de PES, en donde dicen cuáles fueron los problemas, las desventajas y todo lo que ocasionó los problemas que se tuvieron para, para la sociedad, en función que se tuvo que rematar el terreno porque no hubo una coordinación entre todas las partes. Y esto le dio una desventaja competitiva a la sociedad, teniendo que ceder a ciertas condicionantes sobre la inversión que se tenía que realizar en el terreno. Ya por último, lo que tenemos que hacer, cuáles son las acciones requeridas que se tienen que hacer en el dado caso que se tenga que desmantelar refinería. Igual lo repito, tiene que ser una planeación desde un punto de financiero y técnico, porque desmantelar una refinería no es simplemente el hecho de llegar con un cincel o con un cortador para poder romper la tubería. Son miles de tuberías. Hay que revisar que los tanques que no tengan crudo, o que tengan algún producto, y esos productos hay que sacarlos, hay que limpiarlos y hay que establecer en dónde se van a utilizar, si se van a mandar a otras refinerías o algo por el estilo. Entonces, algo complicado no es simplemente cerrar. Las acciones que se tienen que hacer para poder cerrar la refinería de Cadereyta, en dado caso que se diera una coordinación, se tiene que tener, puede crearse la incapacidad de anticipar, desarrollar capacidad de planificar y cierre la vía, puede dejar Nuevo León sin una preparación para la situación dinámica y vertiginosa que se produciría. Es decir, no haber planeado en forma anticipada, podría caer Nuevo León en una incapacidad de poder recuperarse ante la situación dinámica y vertiginosa que se tiene. No desarrollar nuevas capacidades económicas y planificadas puede dejar en una situación dinámica vertiginosa, en un atraso, sobre todo para la parte de Nuevo León. Segundo, requiere no una consulta pública de encuestas, sino reuniones informativas a donde involucren los líderes de la ciudad y de los trabajadores y comunidades afectadas, es decir, de una coordinación para establecer en qué o en cómo se va a utilizar, cómo va a ser afectado y cómo va a ser la cantidad de dinero que se va a utilizar y cómo los trabajadores se pueden reintegrar y la comunidad en el periodo del tiempo que estamos estableciendo entre 5 a 8 años desde la desmantelación y la remediación del terreno. Reducirá las emisiones de dióxido de carbono y partículas en aire, pero deberá haber un programa alterno que mejore la quema del gas natural como combustible en las combustibles de plantas de generación de electricidad que utilizan el gas natural, la industria y los hogares, debido a que representan actualmente entre el 55 al 60% de los gases de efecto invernadero en la zona metropolitana. No es solo decir que cuando si se llega a quitar la refinería, es simplemente se va a mejorar la calidad de aire. Hay otros factores que están afectando a la calidad de aire. Y por último, muchas personas tendrán empleo de alta calidad, pero se podrán crear muchos más puestos de trabajo en algún momento en el futuro. Para lograr el resultado óptimo se requiere un trabajo significativo por parte de los defensores de la comunidad, el medio ambiente y los trabajadores para garantizar que la reurbanización del sitio satisfaga las necesidades y la visión de la comunidad y resulte en beneficios significativos para la comunidad. No es simplemente el hecho de cerrar una refinería desde un punto de vista político o simplemente una consulta que se tenga que hacer popular. Hay que hacerlo desde un punto de vista financiero, técnico y sobre todo que dé las mejores condiciones a la sociedad. Entonces, dejo esta información y espero que sirva. Gracias.